Pues ahí están los dichos del presidente. Son 4 días al hilo y mañana seguramente será el quinto. El domingo es la marcha. En el fondo está o tendría que estar la conversación, la discusión sobre la reforma electoral. ¿Se necesita o no se necesita? Hay un montón ya de encuestas, cada una con datos distintos sobre la necesidad, la urgencia o no de meterle mano a la legislación electoral, de tocar la Constitución en este tema. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Encantado de estar acá. Buenas noches. Muy buenas noches. Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alicia Salgado, Alicia. Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. A ver, ayer no. Bueno, ayer también, pero la semana pasada, el jueves de la semana pasada, platicamos el tema, estábamos aquí reunidos y lo que ha sucedido, digamos, en el correr de una semana es esto que veíamos, al presidente criticando duro a quienes van a asistir a la marcha del domingo, atizando contra el INE tratando de defenderse con los datos de su propia encuesta, a Morena presentando una propia encuesta y hoy al presidente del Tribunal Electoral, que no es que suele hablar con demasiada frecuencia, presentando también números. Luis Miguel, ¿qué ha cambiado en una semana? Se desplazó el foco de la encuesta del INE. Hablamos del balazo contra el pie, el mal manejo de comunicación de esa encuesta. El foco dejó estar allí, ahora está en la marcha del domingo. Es, yo diría, completamente otro escenario. ¿Qué significa la marcha? Es, creo que, una de las preguntas. ¿Y qué implicaciones tiene la marcha para nuestra vida democrática y, por supuesto, para la reforma del INE? Creo que es en este momento la discusión. O sea, el foco está en la marcha ahora. Para mí sí. ¿Sí? ¿Coincides, Alicia? Está en la marcha, claro, y sobre todo porque hay una fuerte organización entre ciudadana y de organizaciones que están de alguna manera mostrando también su fuerza y su capacidad de movilización. Y políticos, ¿no? También hay políticos. Pues hay políticos que están involucrados, los partidos políticos están involucrados, está activamente el PAN, pero también hay personas de izquierda muy conocidos, ¿no? Está Angélica de la Peña, con su organización, o está Guadalupe Naranjo también muy fuertemente y muy activo. La verdad es que yo creo que no es un tema de defendamos al INE, es un tema de medir músculo y también es un tema de es contra el presidente, porque finalmente por eso el presidente hace las expresiones en los últimos 3 días que ha hecho contra los dirigentes de la marcha, los que están organizando este movimiento, que inició en unas colonias, pero hoy se ha extendido de manera notable y no necesariamente ha sido una movilización dirigida, porque está en las redes, está en los chats vecinales, está más allá de lo que se puede controlar. Habrá que ver qué pasa en esa marcha, porque de repente salen pues las violentas o los violentos y pues va a ser una responsabilidad muy fuerte para todos los gobernantes mantener o asegurar que esas marchas sean movilizaciones tranquilas. Dices, también es una muestra de músculo cada uno, digamos, de los bandos. Otra vez estamos pues en este escenario de polarización, ¿no? Aquí no te puedes llevar acarreados, ¿no? Hay dinero, hay movilización. Y convencimiento quizá, o intereses, por supuesto. Jaime, ¿cómo lo ves? Sí, de hecho, por ejemplo, hay posiciones divergentes en el Consejo General del INE. Hay consejeros que tienen un activismo muy acentuado sobre esta marcha y hay también quienes han preferido, digamos, un poco mantenerse al margen. Sí. A mí me parece que los ciudadanos se tienen que manifestar en cualquiera de los escenarios que sean sanos para dilucidar cada uno de los temas que están ahí sobre la mesa. Ahora, mi preocupación al margen de esto es que de pronto haya demasiado ruido que no nos permita identificar a todos dónde están los puntos de la cirugía electoral que requiere este país. Que entre tanto ruido nos perdamos se pierde el objetivo. El INE no es una institución acabada. La democracia es imperfecta por naturaleza y por consecuencia regularmente estás haciendo reformas. Las hemos venido registrando en los últimos años, por lo menos en las últimas 3 décadas, 9 reformas. ¿Ya nos agotamos las reformas? ¿Tenemos a la autoridad perfecta que se buscó siempre? Evidentemente que no. Y creo que ahí se puede perder un poco el foco y la necesidad de que se mejoren las cosas. Yo no veo que se quiera despedazar al Instituto Nacional Electoral o que se quiera buscar secuestrar a la democracia. Creo que en el fondo lo importante del asunto es que le pidamos a los partidos políticos, por la ruta que quieran llegar,
que saquen las manos de la designación de los consejeros y que el INE, en efecto, tenga consejeros ciudadanos, no puestos por los partidos políticos. Creo que ese es un punto que de pronto se pierde en medio del ruido. A ver, yo discrepo en el sentido de, por definición, los partidos tienen que estar ahí. O sea, en el Consejo General, que están en el Consejo General. No, a ver, me parece que decir que saquen las manos los partidos y al mismo tiempo hacer como que no es de facto un riesgo enorme de que básicamente la salida de los partidos implique la toma por parte del Ejecutivo. No es que haya unos paranoicos de un lado diciendo esto podría pasar. Hay evidencias que puede ser así. Creo que el caso más claro a la mano es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, una muestra de lo que puede pasar. O sea, la comisión que hoy está supeditada absolutamente al gobierno y que tiene una presidenta, una titular ilegítima de origen y que, digamos, se ha básicamente ha destrozado una institución, la ha petrificado, valga la metáfora, en un momento en que necesitamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos importante. Entonces yo diría... Pero entonces tú no dices que saquen las manos los partidos. No. Que dejen las manos adentro de los partidos. Y me parece... Es que luego manosean mucho las instituciones. Sí, en lo que coincido con Jaime absolutamente es, no podemos partir la premisa que no se puede tocar. Podemos discutir si este es el mejor momento. Hay que recordar, todas las reformas de gran calado han sido posteriores a una elección presidencial y tiene sentido. Se usa la elección intermedia como una especie de laboratorio para mejorar la reforma. Me parece que sí hay riesgos reales de hacerla ahora. En este momento no te gusta, Alicia. En eso coincido. Tal vez el momento podría ser una cuestión, pero coincido también con Jaime en que el INE debe tener una reforma. Sí es costoso el sistema. Está sobrerepresentada la representación de los partidos políticos. Tienes representantes de partidos y de pilón a los ciudadanos los eligen los partidos y acaban teniendo pues una preferencia por un lado o por el otro lado que los llevó. Ese sí es un tema y es un sesgo. Hoy son cuotas, dirías. Sí, son cuotas de poder. Que es el reparto que se hace desde Cámara de Diputados. Pero además se llegan a tardar hasta 6 meses o 2 periodos legislativos para nombrarlos. Hay ocasiones en que hemos tenido enfrente la elección intermedia, por ejemplo, y no tienes el acuerdo de quién va a llegar al INE, que fue el caso, si mal no recuerdo, de la transformación del IFE al INE, y la reforma del 2007 generó una parálisis durante 2 o 3 meses. Pero sí creo que hay cambios que como dice, la marcha están, se cierran o terminan. Por ejemplo, yo preguntaba, ¿por qué se estaría proponiendo la integración de los organismos de los OPLES estatales, ¿no? Que son los que administran la elección estatal, pero por cuenta de los gobiernos estatales, con los representantes de los circuitos distritales que tiene a su cargo el INE, más las oficinas del INE estatal. Y todo eso junto finalmente acaba operándolo el INE, porque el INE no son los estados los que organizan la elección, sino que es recurso federal, pero por ahí se llevaron su mochada. Entonces, esa parte me parece que es una propuesta interesante. Fusiónalos. ¿Por qué vas a tener tantas estructuras que además consumen 2.360 millones? O sea, se puede achicar la estructura electoral, exacto, tú dices. ¿Sí? Y esos 2.300 millones de pesos y 22 consejeros electorales partidarios más 11 consejeros independientes, con 7, ¿no? Ciudadanos independientes efectivos, mantener la autonomía del instituto. ¿Pero te gusta que puedan ser votados por los ciudadanos? ¿O ya es irnos al otro Es irte a una extremo? Posibilidad de ser cooptados de entrada. O sea, que ganen también los más populares, Sí, no necesariamente los más capaces. El argumento tiene sustancia, ¿no? Cuando dices el presidente va a postular a 10 candidatos o a 20, pues evidentemente que es muy probable que llegue su candidato. Y creo que ahí también hay un argumento que tiene que ser escuchado. El asunto es, ¿por qué los partidos políticos, si esa propuesta es criticable, qué está proponiendo la oposición? Porque la oposición hasta ahora es un dique que dice, no vamos a tocar absolutamente nada del INE. Mantengamos el status quo. Mantengámonos como estamos. No.
Tú lo dices con absoluta precisión. Hoy hay una duplicidad electoral, por ejemplo, que le cuesta muy caro al país. Y los OPLES, conozco gente muy profesional en ellos, que podría incorporarse al Instituto Federal Electoral en un servicio profesional de carrera. Pero hoy los OPLES, por ejemplo, son la duplicidad electoral. Y están prácticamente, no como un mero accesorio, pero por ejemplo en la elección de este año, cuando se definieron 6 gubernaturas, vamos, ni siquiera Lorenzo Córdoba, con este protagonismo que le caracteriza, permitió que los OPLES justificaran su función. ¿Y qué hizo el consejero presidente la noche de la elección? Salió a dar los resultados del conteo rápido que organizó el INE y le mató la nota a todos los presidentes de los OPLES en los estados donde se definieron gubernaturas. Ni el Instituto Nacional Electoral pudo respetar por lo menos ese protocolo de los OPLES. Así ha venido absorbiendo ciertas responsabilidades el INE. ¿Por qué mantener a los OPLES en este momento? A ver, Luis Miguel. Accesorio. A ver, creo que probablemente son dos temas en uno. Uno es ¿cuál es la reforma electoral que sigue que necesitamos? Y la otra es ¿cuál es el mejor momento para hacerla? ¿A ti el momento no te parece que sea A mí me parece que es peligrosísimo en el momento en el que estamos, coincido. Del otro lado, evidentemente Jaime y Alicia tienen razón en el sentido de nomás faltaba que el INE como está, incluidos los OPLES, sean lo más perfecto que podemos hacer. O sea, hay muchas cosas que cambiar, tú dices, pero este no es el momento de cambiar. Sí, y creo del otro lado que vale la pena. Decías, ¿qué ha pasado entre la semana pasada y esta? Yo digo, la discusión literalmente se fue, pues yo diría como, ya ahorita es como de palenque o como de lucha libre, empezando por lo que estamos oyendo en la mañanera. No hay manera que en este contexto tan agresivo pueda salir algo bien. Literalmente, así no nacen los niños con tanta violencia familiar. Ahora, ¿por qué lo hace el presidente como lo hace y en este momento? Porque estamos viendo las encuestas. La encuesta del INE de hace 2 meses, que se hizo pública la semana pasada, pues que la tuvieron ahí escondida bajo llave. La de Morena, que presentó esta semana Mario Delgado, es una encuesta de parametría. Hoy Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente del Tribunal Electoral, habla de otra encuesta. Y en la mayoría de las encuestas, los ciudadanos sí quieren una reforma electoral. Es decir, pues parece que el presidente va siguiendo la ruta que la mayoría de los ciudadanos va trazando. Quieren menos dinero a los partidos, quieren participar de la elección de los consejeros y los integrantes de la sala superior y quieren una reforma Solo electoral. una cosa. En donde no están de acuerdo es que sean elegidos. Pues quién sabe, porque en el propio encuesta del INE sí, prácticamente 8 de cada 10 quieren participar. La gente, si escuchamos, no le gustan los políticos profesionales, no le gusta que se gasten en los partidos, pero también hay una concepción... Es que tienen el desprestigio ganado a pulso, Luis Miguel. Esos políticos profesionales han salido bastante malones. Hay de todo, también hay que decirlo. Hay buenos políticos profesionales, hay pésimos políticos profesionales, y yo sí asumo que es una actividad de profesionales. Me gustaría que quedaran fuera los malos, pero tampoco idealizo mucho lo ciudadano en el sentido de lo ciudadano no es necesariamente lo que, vamos a decir, no se puede pasar de la ciudadanía a un trabajo especializado sin una curva de aprendizaje. Ahora, yo sí aquí quisiera intervenir en un tema que me parece crucial. Cuando tú ves el que asimilan a la democracia con el INE, la defensa del INE es defender a la democracia, supone que tenemos un sistema antidemocrático. Y la verdad es que si hay alguien en el poder hoy y hablando en la mañanera es porque tenemos un sistema democrático. Lo eligieron algunos, otros no. Y yo creo que la parte importante, por ejemplo, esta marcha. Hay gente de mi colonia de al lado que va a ir a la marcha y la otra no.
Esto es la libertad que te da una democracia y esa es la que debemos defender. Cada quien su marcha. Cada quien su causa. decisión. Absolutamente. Estamos absolutamente de acuerdo, pero en serio hemos construido un pequeño monstruo en esta cosa del INE que, oye, está ahorita una discusión de si se le recortaba o no el presupuesto de 4,000 millones de pesos, que subía ya 32, no teniendo elección nacional. Es perfectible. Y es 32% mayor que el que tuvimos en elección nacional. Sin duda. Entonces, es lo que yo digo, ¿por qué? Sí, es perfecto. ¿Por qué no hacemos una electrónica? Simplemente diría que ni la democracia va a morir con esta reforma, ni la democracia va a nacer con esta reforma. La tenemos que El INE ha tenido fortalecer, excesos y ha tenido muchos aciertos también. Creo que el punto es discutir eso, que es lo importante. ¿Cómo Y tener meterle cabeza. Calmarnos Pues y sí. subir el nivel. Pues sí, ojalá, si no es mucho pedir. Luis Miguel, gracias, Jaime, gracias Alicia, hasta mañana. Pásala muy bien.